Estimados amigos y amigas, recuerden que este programa, Mesa de Análisis Educación, que se transmite por el Sistema de Radio y Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, llega a ustedes en frecuencia nacional a todo el país y que hoy, como todos los días miércoles, tenemos una invitada que nos favorece con sus conocimientos acerca de los temas educativos. Este no es un programa común y corriente, es un programa que reconoce aquellas actividades educativas modernas, relevantes, positivas, mundialmente ya establecidas, que nos ayudan a educar mejor. No vamos a hablar aquí de lo tradicional, estamos hablando de temas que realmente involucran cambios de modelos y de paradigmas mentales. Si ustedes quisieran más información, pudieran ir a la página, a un buscador y poner pues PISA para que puedan observar las mediciones que mundialmente se hacen cada 3 años a los países de todo el orbe, sobre todo aquellos países signatarios del proyecto de la OCME, y que implican 3 ámbitos específicos: las matemáticas, la lengua y la comunicación y las ciencias. Los países son evaluados en estos 3 ámbitos y por algo ha de ser. Hoy estamos hablando de uno de esos ámbitos de evaluación mundial, la lengua, el lenguaje y la literatura, la comunicación. El término anterior era lenguaje y comunicación. Sí. Ahora el gobierno le llama lengua y literatura, ¿verdad? En el bachillerato. Carolina, ¿y para qué tengo yo que aprender a escribir bien si en las redes sociales la gente escribe como le da la gana? Diría un muchacho malcriado. No, sí lo dicen, Sí lo así dicen. literalmente. ¿Para qué voy a aprender a escribir si luego todos me entienden como yo escribo? Este fenómeno de las redes sociales impacta mucho, ¿verdad? Sí. Sí. Es una herramienta muy útil Ya. porque nos permite pues, estar en constante comunicación, en contacto permanente, pero también puede convertirse en un enemigo del lenguaje cuando se lo maltrata, cuando se deteriora completamente el uso correcto de la lengua y empezamos a crear nuevos términos o a minimizar palabras para ahorrar caracteres. Y bueno, aunque me entiendan, pero no estoy utilizando correctamente el lenguaje. De acuerdo, pero también hay cosas interesantes. Los chicos pueden escribir ahí sus temas, sus ponencias, sus ideas, poner sus conocimientos. Eso es lo positivo, ¿no? Y la interacción comunicacional con sus pares, que es tan importante. Bueno, nos quedamos en el tema de del plan lector. Los chicos pueden entrar al plan lector desde muy pequeños y ya existen estudios de acuerdo a la edad cronológica y psicológica de los chicos, psicopedagógica, van leyendo libros con mayores niveles de abstracción. Explícanos cómo está organizado un plan lector metodológicamente. Bueno, de acuerdo a las edades se van viendo qué tipo de lectura se puede asignar a ciertos grupos de lectores de la edad rítmica, en fin. Luego, cuando ya los chicos han asimilado lo que es la lectura comprensiva en su etapa literal, podemos entrar a lo que es la interpretación. Se le pregunta, por ejemplo, al niño, bueno, ¿qué opinas de la actitud que tuvo el lobo feroz al pretender comerse a la abuelita de Caperucita? Entonces, no, eso estuvo mal, le aplicas mucho la parte de valores, el razonamiento. Ya cuando vamos a inferir, les preguntamos a los chicos cuando ya están más grandes, ¿no? Bueno, ¿habría tenido el mismo éxito Romeo y Julieta si en lugar de ser 2 adolescentes hubieran sido 2 ancianos? Entonces el chico se pone a pensar y dice, bueno, ¿qué diferencia hubiera existido en la historia? ¿Qué cambio? ¿Qué distinto hubiera sido la historia si sus protagonistas en lugar de ser jóvenes hubieran sido ancianos? Entonces empiezan ellos a razonar y a crear sus propias respuestas. Entonces ahí viene la riqueza, donde uno opina una cosa, el otro opina otra, entonces podemos interactuar y darnos cuenta de la diferencia que existe. Cada uno dentro de su opinión, doctor, con una experiencia previa. Obviamente el estudiante va a manifestar su criterio de acuerdo a las experiencias que ha tenido, de acuerdo a los valores que ha recibido en casa, de acuerdo a la educación que ha tenido, al ambiente en el que vive, el medio que lo rodea,
la influencia que tiene de sus amigos, de sus parientes, de su familia. Eso es muy importante. ¿Te ha ocurrido casos de jóvenes que han creado una historia a partir de la que leyeron? Sí, claro, sí. Mis estudiantes de segundo de bachillerato actualmente son buenos para eso. Leen una historia y luego a partir de esa crean la suya, cambiando personajes, creando... Hoy me decía un estudiante de tercero de bachillerato que qué pena no haber podido leer 100 años de soledad y solamente haber visto el argumento porque la obra es muy interesante. Sí, lamentablemente con 2 horas a la semana es muy complicado poder trabajar una obra tan rica como esa. Pero en lo poco que vimos, ellos notaron, yo les hablaba de la madurez que debía tener el lector de una obra como esta precisamente por el contenido que posee, ¿no? Entonces ellos, como ya están en tercero de bachillerato, decían, no, pero nosotros estamos en capacidad de leer. Y yo les decía, bueno, es que no se trata de una simple lectura comprensiva, una lectura literal donde tú dices, bueno, ¿cómo se llama el personaje principal? ¿Qué función o qué hizo tal personaje? No, se trata de ver más allá, ¿no? De ver qué sentido tiene esto del incesto que se ve mucho en la obra, lo del amor, lo del erotismo, que marca mucho la historia esta de la familia Buendía, en Macondo, que es el escenario. La obra máxima de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, es muy importante eso también al momento de elegir una obra. Darnos cuenta de qué tipo de criterio manejan nuestros estudiantes, porque las obras no están destinadas para cualquier grupo, doctor. Eso es muy importante. Yo no puedo poner a leer a un niño de 10, 12 años una obra que tiene un contenido, digamos, más fuerte, con términos mucho más complicados de entender, con palabras que de pronto para ellos pueden resultar ambiguas, confusas. Y no es por un falso puritanismo, No. simplemente porque se necesita que haya ciertas características de base. Correcto. En el tema de conocimientos, de madurez psicológica, de madurez intelectual, ¿verdad? Que le permita al chico. Por supuesto, porque no se va a interpretar igual. Entonces uno debe tener ese nivel ya bastante asimilado. Y tú, después de estar en el Colegio Delfos, donde desarrollaste este programa de Plan Lector y otros programas más de comunicación, estuviste a cargo del desarrollo de una revista también que no pudo salir, sí, no sé, porque en eso tuviste que tener otro cambio en tu vida y tuviste que asumir un reto con la capacitación de profesores, sí, en Editorial Norma. ¿Cómo te fue? El problema con los profesores es que muchas veces no le ven a este tema de la lengua y la comunicación la transversalidad que deberían verle para todas las áreas, ¿no? Esa es la palabra, la transversalidad. Encontramos docentes, como le decía hace un momento, muy tradicionalistas, reacios a poner en práctica nuevas metodologías, reacios a compartir con sus estudiantes, sentarse en el piso a leer. Yo soy profesor de química y lo mío es laboratorio. Sí, yo soy de biología y lo mío es el libro. O a mí me funcionó toda la vida, yo estoy aquí y los estudiantes están allá y esa línea no se puede pasar. Entonces no entiendo por qué ahora yo tengo que sentarme en el piso con ellos a leer. Bueno, la idea es precisamente romper un poco eso y tratar de compartir con ellos, conocer qué hay más allá del estudiante que yo veo todos los días y con el que comparto, bueno, son seres humanos. Y detrás de un rechazo a algún tema existe un problema, algo que está fallando. Yo recuerdo que en alguna ocasión tuve un estudiante, estábamos leyendo un libro donde la mamá del niño, protagonista de la historia, se volvía a casar. Y el niño rechazaba a la nueva pareja de la mamá en la historia. Tenía un estudiante al que no le gustaba leer ese libro. Le recordaba tal vez alguna porque fase. Le recordaba la separación de sus padres. Yo lo ignoraba. Entonces, ¿qué pasa? El niño no me llevaba el libro a la clase, no quería leer. Cuando estaba en clase le daba sueño, le dolía el estómago, me pedía permiso. Entonces yo decía, pero tantas cosas, justamente cuando vamos a leer debe ser por algo. Entonces, cuando cité a los padres, me di cuenta de que la historia a él le recordaba tanto su experiencia que la rechazaba por completo y no quería leerla porque a él le causaba un malestar, un dolor. Bueno, y mira que tú eres una profesora experimentada, pero siempre tenemos que aprender que no todas esas historias del libro son para todos los niños. Así es. Bueno, una vez que hemos leído mucho, a mí me ha motivado bastante el tema de la lectura porque me facilita el poder escribir. Van juntos, muy juntos. Si un estudiante no lee, no lo hace permanentemente, es muy difícil que pueda
expresar criterios mucho más profundos sobre un tema porque no tiene el conocimiento. Así es. El conocimiento tiene su sentido ético en el hecho de querer, de que teniendo el conocimiento uno puede servir a más gente y puede expresar mejores criterios. Entonces un estudiante que ya lee, que lee mucho, probablemente escriba y escriba. Tus estudiantes comenzaron a escribir en inglés para el periódico Estudiantes 2000 inclusive. Sí, en el Colegio Delfos los chicos se animaron, teníamos un grupo de maestros también que nos ayudaron mucho en eso y en los artículos que enviaban al periódico empezaron a tratar temas en inglés. Procesalmente, el proceso debe ser muy similar, ¿verdad? Escribir un ensayo en español que en inglés. Sí. Pero los artículos de los chicos eran estupendos, los pequeños ensayos. O los incluso mensajes. Los niños de primaria, algunos de primaria se animaron a hacerlo también, en 2 o 3 ocasiones. Tal vez el problema seguimos siendo los adultos, que a veces creemos que esta asignatura, lenguaje y literatura, o como se llama ahora, o lenguaje y comunicación, como se llamaba antes, es una asignatura de relleno, realmente no lo es. Es fundamental, es la columna vertebral de todo proceso educativo, ¿verdad? Conjuntamente con las matemáticas y las ciencias. Ahora, tomar en cuenta también que de pronto, cuando yo leo, estoy desarrollando capacidades que muchas veces ni yo mismo las noto hasta el momento en que me toca enfrentar una situación determinada. ¿Qué competencias tuvo hemos hablado de muchísimas, así como que resumiendo, ¿cuáles son las competencias que tú observas, se notan más en los chicos al final de su preparación en la secundaria, que deberían tener, no las que tienen, ¿no? La elaboración del criterio propio. Elaboración del criterio propio. De emitir su propio criterio con claridad, utilizando los términos adecuados, haciendo que los demás respeten ese criterio. Eso es una competencia sine qua non. Así debería ser. Así es. Pero no siempre lo es, ¿verdad? Correcto, no siempre lo es. Y muchas veces nosotros, quienes estamos de este lado, los maestros, los directivos, somos el principal impedimento de que nuestros estudiantes se manifiesten con criterio propio. Porque decimos, no, ustedes son los alumnos, acá se hace lo que yo digo. Y no, la idea es que ellos aprendan desde el principio ellos mismos a valorar su criterio y luego hacerlo valorar también de parte de los demás, eso sí, con respeto, ¿no? La parte axiológica es muy importante. Correcto. El tema de la comprensión ya está clarísimo. El otro aspecto o la otra variable fundamental tendría que ser el tema de la comprensión lectora, ¿verdad? Que el chico lo que lee lo comprenda. Para que pueda interpretar. Para que lo pueda interpretar. Y posteriormente inferir y elaborar su criterio. Y elaborar su criterio. Sí, son procesos de pensamiento, procesos lectores basados en los procesos de pensamiento, van de la mano. Estrategias cognitivas para leer. Así es. Yo les decía, por ejemplo, a mis estudiantes que el ensayo es un género híbrido. Entonces ellos al principio se reían por el término. Dice que porque utiliza gasolina y utiliza no sé qué. Entonces yo les decía, no. Asocian híbrido con exactamente. vehículo. Entonces yo les decía, es un género híbrido porque fusiona la objetividad de la investigación, de la parte científica, con la subjetividad que la da el criterio propio del escritor, de la persona que está elaborando el ensayo. Entonces, yo por más fácil que parezca, un ensayo no es tan sencillo. No es tan sencillo. Y ellos ahora se dan cuenta, porque luego cuando presentan al principio, ¿no? Ellos creen que son muy astutos, ¿no? Bajan una información de internet y ya está mi ensayo. Bueno, mira, yo estoy trabajando ahora, les he pedido a mis alumnos de medicina para este parcial que elaboren un ensayo acerca de un libro que leyeron conmigo. Y realmente es penoso que no haya, salvo en honrosas excepciones de colegios que sí han preparado bien a sus estudiantes, en la gran mayoría de los casos los chicos no saben escribir ensayos de opinión, no saben escribir tesis de grado, no saben leer de manera inferencial y analógica. Entonces estamos haciendo una crítica que espero sea asumida por ustedes, queridos amigos y amigas que nos escuchan y nos ven, con la mejor buena voluntad del caso. La verdad es que la lengua, la comunicación, la lengua materna, la utilidad que tiene estos programas son fundamentales y por eso debemos apoyar el esfuerzo ministerial para mejorar la capacidad del joven para leer, para escribir, para expresarse, para demostrar, para crear, para investigar y por último para ofrecer productos nuevos para su colectividad. Vamos a la última pausa en Mesa de Análisis de Educación y regresamos con las conclusiones de este programa. Queridos amigos y amigas, no se vayan, sigan con nosotros, ya volvemos.